Listo, ya está grabando. Ahora déjenme compartir los ejercicios. Listo, ahí está. Bien, entonces, el primero voy a suponer que ya lo resolvimos. Si alguien me envió después una propuesta, por favor recuérdenme que la revise y haré comentarios en caso que haya algún problema con ella. El ejercicio que vamos a ver hoy era el de diseñar un autómata que acepte los números en notación ternaria que hace divididos entre 4, dejen como residuo 2. Entonces voy a concentrarme en ese. Bien, es este el que aparece aquí en anaranjado ahora. Bien, entonces vamos a ver qué respuestas hay. Permítanme un momento, voy a abrir aquí una de las que tengo. Bien. A ver, ya tengo aquí una en pantalla. Déjenme ahora cambiar el foco a esta nueva imagen. Bien. Tenemos aquí la propuesta de Alma Tatiana, que lo que hace es, como habíamos dicho, poner los residuos. Supongo que el subíndice, Tatiana, indica el residuo posible, ¿no? Sí, así es. Me faltó ponerlo en texto. Bien, pero bueno, creo que es claro, ¿no? 0, 1, 2, 3 son los residuos posibles al dividir entre 4. Y estamos hablando de notación ternaria, entonces debe haber flechas para los símbolos 0, 1 y 2. Es una gráfica completa porque todas las flechas deben estar indicadas. Es la función de transición, en el caso esperamos que sea completa. Y no sé si pusiste una explicación de cómo calculaste las transiciones. No, ¿verdad? ¿Podrías contarnos cómo las calculaste? Ah, sí, bueno, yo volví a ver el video de la clase pasada para ver cómo se hizo el ejercicio de, como del ejemplo, pero con el binario, Ujú. para crear residuo cero, ¿no? Módulo 2. Pero la verdad es que no me quedaba de todo claro cómo funcionaban las transiciones hasta que vi un ejercicio más extenso que era para un módulo 5 y pues ya vi que simplemente es como, bueno, puede ser con los primeros, no sé, n números en la notación necesaria, ir viendo calculando su residuo y ver cuál sería la transición necesaria. Entonces, por ejemplo, no sé, para el cero, pues como el módulo base cero, necesitamos quedarnos en el estado Q0, entonces la flecha vuelve a sí misma, ¿no? Luego, para el número 1, que en notación ternaria sigue siendo 1, entonces vamos a pasar del estado inicial al estado Q1, que es el que representa este residuo. Entonces, por eso la flecha de para el 1 va del estado inicial a Q1. Luego, por ejemplo, para el 2, que vuelve a ser 2 en notación ternaria, el módulo aquí sería 2, entonces tenemos que poder llegar al 2, y, ay, no, a ver, estoy confundida. Q, a ver, 2 es 2 y se me presenta con un 2. Ah, sí, claro, pero ese es el módulo que estamos buscando, entonces tenemos que llegar al estado Q2, que es nuestro estado final, entonces por eso del estado inicial, cuando nuestro residuo, bueno, más bien cuando le damos un 2, cuyo residuo va a ser 2, llegamos al estado Q2 y bueno, así sucesivamente para varios números hasta que ya se completaron, digamos, todas las flechas necesarias en cada estado. Ajá. Mira, me parece que tu cálculo está bien. Digo, me gustaría
que esta descripción estuviera en papel, pero me parece que está bien por tu explicación. De todas Ok. maneras, no por tu caso en particular, sino en general, piensen que podríamos haberlo hecho de manera inductiva. Este ejemplo está tomado del Cosen, bueno, no exactamente este ejemplo de notación ternaria, sino el original. Y Cosen da de pasada la regla con la que se hace, pero no hace una explicación detallada hasta donde recuerdo de cómo se hace el cálculo. A mí me parece que a lo mejor podemos pensar en una explicación inductiva de cómo se hace. Supónganse que ustedes llegaron están en un estado, voy aquí a escribir en la página, están en el estado Q1, por decir algo. Eso quiere decir que hasta ese momento, están ustedes leyendo una cadena, digamos, están aquí en este punto, leyeron ya la parte alfa, están leyendo el dígito D, después sigue el dígito D', etcétera, ¿no? No sabemos qué más sigue. ¿Y qué ocurre? En este momento, alfa los llevó a ese estado porque el número representado por alfa, a la hora de ser dividido entre 4, te dio el residuo Q1, que es donde estoy señalando ahorita. Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego a ese número un dígito? Lo que hace uno es decir, bueno, ¿qué número obtengo ahora? Se dan cuenta que es irrelevante cuál es el valor de alfa. Lo importante es qué residuo me dejó. Entonces, si me dejó, en este caso, 1 de residuo y le agrego otro 1, ¿qué número se forma ahora? Tendría el 11 en notación ternaria, calculo el valor del 11 en decimal, lo divido entre 4, que es lo que estoy haciendo aquí en este ejemplo, y entonces digo, bueno, ahora es de dividir 11 en notación ternaria, digamos, ¿cuánto es 11 en notación ternaria? Sería 9 más 1 sería 10, ¿no? Ajá, 10 entre 4 me debe dejar como residuo 2. Entonces, de Q1 tendría que pasar a Q2 si leo un 1, ¿se dan cuenta? Eso es lo que me diría. Digo, a lo mejor me equivoqué y tú calcules bien, porque tú me estás regresando a 0, ¿no? Pero yo digo, estoy pensando en este número que yo leí aquí, no sé cuál haya sido, me dio como residuo 2, el que sea, y entonces le agregué un 1 a ese número, y entonces divido ahora lo que tengo ¿cómo se llama? Entre 4, y entonces calculo a dónde voy. Y eso es lo que tengo que hacer en cada caso. Ya sé que el número que me llevó hasta ahí, alfa, bueno, el número representado por alfa, me dio un residuo. Si agrego un nuevo dígito, ¿a dónde llegaría? Y es así como calculo las transiciones, y de esa forma se puede hacer sistemático. Cosen, en las notas, lo que hace, yo tomé esa parte de las notas de su libro, es dar la regla delta cuando está demostrando que el resultado del autómata es correcto. Dice, delta hace esta transición. Y entonces, implícitamente lo que está es el cálculo que les estoy diciendo. Y eso habría que hacerlo en todos los casos. Yo asumo que tu descripción, la descripción que me diste es lo que estoy diciendo, dicho en otras palabras, y entonces esto debe estar bien. Bien, pues gracias, Tatiana. Voy a ver otro caso, déjenme ver. Vamos a ver el de Ariel, por ejemplo. Permítanme, voy a cambiar el estilo. Ariel, hay un problema con tu ejercicio. Ahorita lo estoy notando apenas. Lo mandaste en Word. No me envíen cosas en Word, por favor, porque yo no tengo Word, yo uso LibreOffice y no siempre respeta lo que ustedes hacen. Conviértanlo a PDF primero. O sea, puedes hacerlo en Word, está muy bien, pero conviértelo a PDF y entonces, cuando yo lo presente en pantalla, ya no vamos a tener problemas, debe quedar igual. PDF es una forma más o menos congelada, ¿no? Entonces, salvo cosas muy raras que prácticamente a nadie le ocurre, se va a ver como tú lo estás viendo en tu propia computadora. Y eso va para todos. Déjenme presentar ahora entonces el ejemplo de Ariel. Un momento, por favor. Aquí está. Voy a aumentar la escala. Aquí está. Bien.
¿Sí lo ve todo el mundo? Ujú. Bien. Ariel, explícanos cómo calculaste las transiciones. Sí, creo que es muy similar como la compañera Tatiana. Digamos, en un Excel, me ayudé de un Excel para generar los números decimales, anotación ternaria, y hice con un editor de texto, y simplemente del número decimal obtuve el módulo de 4, ¿no? Los residuos. Entonces, después marqué los estados que serían los de aceptación. Ujú. Y con base en eso, primero lo que hice fue darme cuenta como Tatiana también, de 2 es un estado de aceptación, entonces lo llevo a un estado que se llama residuo 2, Ujú. este, y de ahí que es como un bombeo, ¿no? Todos los ceros lo llevan a ese mismo estado de aceptación. Por ejemplo, si estás en el estado inicial y te llegan ceros, te quedas en el estado inicial. Si te llega un 1, te vas a un estado de residuo 1. Si te llega en el estado 1, si te llega un 1 y un 0, te vas a residuo 2. Y bueno, así eventualmente hasta completar 3 transiciones por cada estado. De hecho, ese mismo automata de la compañera, pero pues representado de los estados en diferente forma. Ujú. Bien, ya veo. Sí, sí, de hecho tú los numeraste de otra manera. El residuo 2 está numerado como Q3, pero el automata se ve muy, muy similar. Bien, se dan cuenta que lo que hicieron ustedes dos, y en tu caso que hiciste una tabla bastante extensa, tal vez se podría haber resumido si hubieras procedido de esa manera inductiva. Cosa no lo explica así, entonces estoy pensando reescribir mis láminas para un semestre futuro con esa explicación inductiva. Creo que sería muy elegante expresarlo así y se podría generalizar fácilmente a otros casos, ¿no? Pensar que tenemos una cadena, la cadena epsilon, suponiendo que lo que hice antes, o una cadena alfa, me llevó hasta este estado, agregar un dígito me lleva a un nuevo estado dependiendo de cómo se transforma el número. Ujú. Bien, entonces, déjenme ver. En principio se ve bien, te habrá que revisar todas las transiciones, pero tu método está bien, simplemente, aquí hiciste un cálculo con un número finito de cadenas y habría que demostrar que funciona para cualquier cantidad de cadenas. Y eso es simplemente extrayendo la regla general con la cual se hace el cálculo, que sería delta de alfa dígito, de alfa, perdón, del estado inicial dígito, es igual a tal cosa, y entonces ahí escribes qué pasa con delta solita, ¿no? Bien, bueno, entonces ya está este. A ver, déjenme ver. Tengo muchas respuestas. ¿Alguien en particular que quiera que vea la suya? A ver, Yo, sí, profesor. sí. A ver, Valentina dijo que sí y alguien habló también. Yo, José Luis. José Luis, bien, José Luis. ¿Qué te parece si vemos la tuya y después la de Valentina? Ah, perfecto, muchas gracias. A ver, vamos a ver entonces Gracias. la de José Luis. Yo le mandé 2 imágenes. Ajá, es lo que estoy viendo. Más de 3 imágenes en total. 3. Ajá, Sí, la primera me imagino que es del primer ejercicio. sí, y las donde- últimas 2 corresponden al segundo ejercicio, nada más que creo que me las mandó al revés. La última es la primera y la segunda es la parte final. La parte del planteamiento. Bien, ya las tengo aquí, entonces déjame presentarlas. Eh, un momento, por favor. A ver si elegí la correcta. Bien. Ahí está. No sé si alcanzan a leer, porque ese está en... usaste lápiz, me parece, Sí, ¿no? lo hice a mano, profesor. Está bien si lo haces a mano, pero trata de hacerlo con pluma, ¿no? Es más legible. Acuérdense que unos cuantos tachones son Sí, permisibles y agrega legibilidad a es que limpio, sí, sí, está muy, muy, muy delgadito el lápiz. Sí, exactamente. Entonces, cuando envíes tu tarea, la que se va a calificar, pues va a ayudar mucho si lo haces en pluma, ¿no?
Ajá. Muy bien. Sí, De profesor. todas maneras, espero que lo alcancen a leer. Hice un aumento de la imagen aquí en la pantalla. No sé si lo pueden leer todos. Sí, sí, se alcanza a ver. Perfecto. Entonces, a ver, el autómata que tienes ahí, lo que tiene pues unos estados que corresponden a los residuos. Perfecto. El estado 2 es el de aceptación, porque vamos a aceptar los que dejan módulo 2 a la hora de dividirlos. Y a ver, aquí está tu explicación. Los 4 estados del autómata corresponden a los 4 posibles resultados. Por otro lado, nótese que para cualquier estado y símbolo, la función de transición es 3 por Q más D, módulo 4. Perfecto, esa es la regla que tenemos que usar, es la que aparece en el Cosen, ajá, y en las Sí. notas. Ujú. Y en Muy este caso, pues basta mostrar los casitos, ¿no? Caso por bien, caso. caso por Pero, caso. pues sí, es al final, pues sencillo, ¿no? Son pocos casos. Claro, claro. De hecho, yo te diría que ni siquiera habría que hacerlo caso por caso, que se puede hacer inductivamente. Sí, de manera Pensar que con una cadena del alfa seguida de un dígito, delta estrella te lleva al residuo correspondiente con la parte alfa, y lo importante es que hacer con el dígito que sigue, pero sí, pues con esta es, definición. es calcar la demostración que viene en las láminas, nada más. Sí, Entonces, perfecto, muy bien justificado, es una muy buena solución. Yo creo que tu gráfica debe ser isomorfa, la que dibujaron Tatiana y ¿qué otra revisé? Ariel, ¿no? sí. Debería ser isomorfa, en todo caso. No sé si han estudiado antes el concepto de isomorfismo en gráficas. Es básicamente, la idea es que las gráficas son la misma, salvo transformaciones triviales, ¿no? De que alguien la puso de cabeza o la puso de izquierda a derecha, pero que debe tener el mismo número de nodos y debe haber Las mismas las aviaciones. mismas aristas entre los nodos equivalentes etiquetadas por el mismo carácter. Uh-huh. Esa es la idea. Entonces, eso debería ser el caso. Pusiste la demostración completa, lo cual está muy bien. Bien, Sí, vean cómo esta demostración que puso José Luis yo esperaría algo similar en la tarea para el caso general que les pedí ahí. No sé si ya tuvieron la oportunidad de revisar la tarea número 1. En la tarea número 1 les pido que tomen un autómata que lo que va a hacer es recibir una cadena en notación n área. eh, va a, P-área le puso. ajá, perdón, Le puso P-área. P área. Bueno, pues sí, no importa mucho el número, ¿no? Digamos, Ah, muy notación bien. P área, divides entre M y te piensas en el residuo K. Acepta los que dejen el residuo K. Y entonces tienes que construir un autómata para eso. No puedes dibujar una gráfica que puede tener un número indeterminado de nodos, pero lo que puedes dar es la regla y una demostración como esta de que con esa regla debe funcionar. Simplemente en lugar de referirte a 4, a 3, que es el divisor aquí, a 2, que es el residuo, y a 3, que es es la notación, lo haces para cualquier número abstracto. Entonces, este es un buen modelo de cómo se haría el resto de la demostración. Veo que aquí lo hiciste por inducción, perfecto, muy bien. Entonces, digamos que esta es una respuesta modelo. Muy bien. ¿Alguien más quiere Gracias, crear su profesor. caso? Valentina me había dicho que sí, ¿verdad? Sí, por favor. Bien, permíteme. Eres Clara Valentina, ¿verdad? Sí, aquí está. Bien, entonces voy a presentar tu caso. Déjenme ahora cambiar de archivo. Ajá, ya está. Ahora se está viendo aquí. Permítanme, yo creo que voy a ampliar la imagen para que se vea mejor. Ahí está. Bien. Bueno, primero pusiste el de cardinalidad. Si quieres, después si te Sí, parece que es una solución distinta, lo puedo revisar después. Vamos al del autómata. Ajá. Bien. Ah, qué bonito dibujo. Es bastante elegante. Igual supongo que es isomorfo el que presentó José Luis, o uno sí, que fuera así.
pero, pero la verdad es que se ve muy simétrico, entonces eso lo hace que se vea elegante. ¿Qué utilizaste para producirlo? ¿Sí? Prácticamente hice lo mismo que mis compañeros, Ujú, pero ahorita justamente viendo el ejercicio de José Luis, ujú, eh, veo que escribí de manera diferente, pero me parece que es la misma la función de extendida delta, ujú, dado que yo yo puse como estado al 2 y no al 0, pero creo que funciona igual, porque lo que hice fue justamente al final a la función le sumé el 2. ujú. Entonces, en ese sentido creo que es similar a lo que hizo José Luis. Ajá. Debería darte el mismo resultado. Eh, Digo, no descarto que haya autómatas que con otras funciones den el mismo resultado. En algún curso previo, alguno de sus compañeros calculó un autómata a mano sin utilizar una regla y probó como con 40 o 50 cadenas y funcionaba bien. Y casualmente no nada más funcionaba bien para esas cadenas, funcionaba para todas, pero fue un desarrollo más manual, mucho más complicado, por supuesto, entonces, pero funcionaba. Yo veo que aquí estás poniendo tu regla y estás diciendo lo que pasa. Me parece que está este punto, la voy a subrayar en anaranjado, es el punto esencial y es justo lo que yo estaba diciendo, que asumes que hasta alfa todo funciona bien y qué pasa si ahora agregas otro dígito. Ujú. Entonces, creo que debe estar bien. ¿Tú utilizas X o PGF, que es el mismo programa básicamente para dibujar, supongo, ¿no? Este Sí, programa de LaTeX que tiene autómatas. Bien, bien, es el mismo que yo ocupo en clase, casualmente. Que bueno, da buenos resultados, ¿no? sí. Bien, muy bien. Pues buen resultado. ¿Alguien más que quiera que veamos el suyo? Si hizo alguna cosa radicalmente distinta a los que ya vimos. De hecho, creo que me dio tiempo de ver varios. Me faltó el de Gabriel y el de Jersey Espinosa, si es así tu nombre. Sí, sí, así es. Bien, entonces, a ver, déjenme, vamos a echarles brevemente un ojo. Es- ya que lo mandaron, pues aprovechemos que tomó menos tiempo presentar estos. A ver, este es el de Gabriel. Em, Es solo una parte la imagen que me llegó. Probablemente la foto tu editor de fotos redujo lo que aparece, pero aquí veo la gráfica. Se ve muy parecido al que acabamos de ver de Valentina. Ajá, entonces asumo que seguiste una regla similar, ¿no, Gabriel? Sí, de hecho fue todo lo que mandé en foto porque tenía duda de si estaba bien. O sea, Ajá, intenté hacer la comprobación por inducción ujú, y tengo lo mismo que los otros compañeros. Nada más que esa no la mandé porque tenía dudas si el automata estaba bien. ajá. Bueno, mira, tenemos que realizar transición por transición, pero en principio pinta bien. Yo te diría que ya viste cómo se hace la comprobación. Tendrías que dar una regla general y demostrar por inducción que esto funciona, ¿no? Pero la regla delta, si tu regla delta está bien o bien la compruebas vía delta estrella, como hizo Valentina, debe funcionar. Ujú. Entonces sí, pero creo que es exactamente el mismo dibujo Sí, que... de hecho seguí el mismo procedimiento ahí que Ariel. Ujú, Yo tenía una tabla, pero obviamente en cuaderno, y ujú. fui siguiendo cada cambio. Cada cambio. Ujú. Sí, bien. Sí, les digo que eso se puede hacer, pero generalizar implica una demostración por inducción, pero bueno, está bien, el resultado es correcto. Para el caso general, sí esperaría una argumentación eh, más abstracta y por lo mismo que sea una demostración, ¿no? Matemática. Está Entonces, bien. ajá, eso se hace por inducción.
Ahora, déjenme presentar el caso de Jersey. A ver, un momento, por favor. Voy a cerrar las otras ventanas. Aquí está. Y listo. Ya está. Ya lo están viendo en pantalla, ¿no? Se ve similar. Entonces, también asumo que seguiste un método similar para generarla, ¿no, Jersey? Sí, también fue a partir de la tabla de los números y luego los empecé a meter al autómata. Ujú. Bien. Bueno, está bien, les digo que es un procedimiento válido, pero para tener la certeza tendríamos que pasar a la demostración por inducción. Valentín hizo una demostración, José Luis hizo otra. La de José Luis tiene la ventaja de que, José Luis, sí, José Luis, de Sí, que, José Luis. ajá, de que nos da la forma delta y después la hace por inducción. Yo creo que está bien, pero la de Valentina también es una buena demostración. Entonces, cualquiera de esas dos, mi preferencia es por la de José Luis por el hecho de que es una demostración con todos los elementos, una demostración inductiva. Ajá, pero la otra es una demostración correcta también. Entonces, cualquiera de esas dos está bien. Tendrían que completarlo con esas demostraciones. No se preocupen, no lo hagan ya con este ejercicio. Piensen más bien cómo lo harían para la tarea. Ajá. Dado que lograron esto exitosamente, ¿cómo atacarían el ejemplo de la tarea? Eso es lo que quedaría pendiente. Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, no me quedó ya ninguna por ver. Entonces, vi a Alma, Ariel, Clara, Gabriel, Jersey, José Luis. Ajá, vi todas las que me enviaron. Muy bien, pues si les parece, entonces vamos a pasar a la clase. Permítanme poner aquí la ventana respectiva donde tengo las láminas. Ya está aquí. Un momento. Bien. Una pregunta, profesor. Sí, En el caso de la tarea examen, ¿en qué punto se consideraría como correcta la respuesta a una pregunta similar? Pues mira, tendrías que dar la gráfica y cuando se trata de cosas como estas que te digo, que funcione para cualquier cadena, tiene que haber o bien una demostración inductiva de que funciona, o bien al menos una argumentación de por qué está bien. En la tarea estoy pidiendo que, por ejemplo, den un autómata que resuelva un problema. El autómata puede ser una tabla, puede ser una gráfica, pero haría falta más que simplemente un ejemplo de 2 o 3 cadenas por las cuales sí, una argumentación más general o una demostración de por qué sí da el resultado necesario. No necesariamente tiene que hacer todo por inducción, sobre todo si les digo, aquí está esta expresión regular, haz un autómata que haga lo mismo. Me basta con una explicación de por qué su autómata funciona. Una explicación hasta cierto punto detallada, por supuesto, ¿no? Pero no tienen que hacer una demostración. El que lo haga por inducción, por supuesto, pues está muy bien. Esa es la última, la demostración última, digamos que no se puede hacer algo mejor que eso, pero no es necesario que lo hagan para todos los ejercicios. Pero no basta con que me presenten una gráfica. Si les pido un autómata para resolver un problema, no basta con que dibujen el autómata. O si les pido que me den una gramática, no basta con que la enuncien. Quiero una explicación de por qué funciona. Sobre todo porque piensen que muchas respuestas no son únicas. Entonces, como no hay una respuesta única, pues no puedo hacer una comparación punto por punto entre su autómata y el mío, por ejemplo, o entre su gramática y la mía, dado que puede haber varias gramáticas que hagan lo mismo. Necesito una argumentación de por qué la respuesta particular que ustedes pusieron sí funciona. Además, piensen que tienen que formularla en papel, porque después, a la hora de la réplica, les puede tocar responderla directamente. Bien, entonces, ahí está, permítanme un momento.
Voy a presentar ya la lámina. Bien. Listo, todos lo están viendo, ¿no? Nos habíamos quedado en el punto de los autómatas no deterministas. ¿Se acuerdan? Presenté autómatas deterministas y ahora ya presenté autómatas no deterministas. Bien, entonces, ¿qué es un autómata no determinista? Piensen que vamos a tener unos ingredientes que antes. Tenemos una serie de estados, tenemos un alfabeto de entrada, vamos a tener un estado inicial, estados finales. De hecho, podemos tener más de un estado inicial, esa es una diferencia importante. Y vamos a tener una función de transición. La función de transición es realmente la que es distinta. Los estados iniciales, pues también es una diferencia, pero la esencial es la función de transición. Vean, en las láminas lo estoy iluminando con anaranjado y ahora se llama delta mayúscula. Es la tradición que en los autómatas no deterministas utilizo la letra delta mayúscula. El dominio de esta función es el mismo que antes, estados, cruz, caracteres. El contradominio es el que cambia. ¿Se acuerdan que antes los estados ahora son subconjuntos de estados? ¿Por qué razón? Porque de esta manera representamos la posibilidad de hacer transiciones que tienen más de una opción posible. Es decir, está en un estado y leyendo un carácter, puede ir a más de un lugar y puede elegir a cuál de estos lugares ir. Entonces, ahí está, esta es la función delta. Esto, en principio, no modifica tanto las cosas, salvo el hecho de que tenemos la posibilidad ahora de que las distintas elecciones nos lleven a distintos resultados, ¿se dan cuenta? Esa es parte del no determinismo, que no tengo garantía de que siempre me va a dar el mismo resultado. Uno esperaría, de hecho, que me pueda dar resultados diferentes. Voy a definir más adelante cuándo aceptamos una cadena con un autómata no determinista, pero la intuición inicial con esta definición es que va a haber casos en los que una cadena me lleve a veces a aceptación y a veces al rechazo, ¿no? Pero bueno, voy a ese punto más tarde. Por lo pronto, para hablar de cadenas, necesito extender mi función delta a una función delta estrella aquí abajo, que va a tomar como entrada no caracteres, que es lo que hace delta, sino cadenas. Aquí lo tengo, sigma estrella. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero, lo que necesito considerar es esto. Vean, delta estrella no se fija ahora en estados, sino en conjuntos de estados. ¿Por qué razón? Piensen intuitivamente en lo siguiente, y a lo mejor sería bueno que presentara un ejemplo de un autómata antes de continuar con esta explicación. Esto va a ayudarnos a entender mejor qué está pasando. A ver, aquí tengo un ejemplo de un autómata no determinista. Vean, tengo un solo estado inicial, para que el ejemplo sea sencillo, pero en realidad podrá tener más de uno, y un solo estado final, también podrá tener más de uno, eso ya desde antes lo tenía, pero el punto esencial es que vean cómo del estado S, cuando leo una A, pues hay dos posibles opciones, me puedo ir al estado 1 o me puedo ir al estado 2, ¿se dan cuenta? Hay dos aristas etiquetadas con A en esta gráfica. Estando en el estado 2, vean cómo tengo también dos aristas etiquetadas con B. En una de ellas me dice, quédate en 2 si lees una B, y la otra me dice, vete a 1 si lees una B. Estando en 1 hay una sola arista que sale de ahí y solo está etiquetada con B. Entonces ahí no hay nada de no determinismo, pero en el estado inicial, estado 2, hay no determinismo. Entonces, una cadena, pues, podría darme resultados distintos dependiendo de la elección que haga, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, pensemos en una cadena, y voy a poner un ejemplo aquí usando mi blog, permítanme un momento. Estoy reacomodando las ventanas en mi pantalla para maximizar el área, porque si no se ve muy pequeño todo. Un momento. Ya quedó, permítanme.
Bien. Se ve del lado izquierdo un block y del lado derecho las láminas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, profesor. Muy bien. Entonces vamos a tomar una cadena así muy simple. A, no es otro color, a lo mejor no tiene suficiente visibilidad. Vamos a tomar el negro. A ver, así, creo que ya quedó. A ver, tengo la cadena A, así una cadena muy simple. Esta cadena yo empiezo a leerla obviamente en el estado inicial. Ahí está. Y aquí tengo dos opciones, ¿se dan cuenta? Me puedo ir al estado 1 o me puedo ir al estado 2. Si me voy al estado 1 y me encuentro otra A, la A que sigue, vean cómo aquí ya no sé qué hacer, ¿no? La función no me dice qué hacer con una A en 1 y por lo tanto voy a rechazar. En cambio, si estoy en el estado 2, vean cómo también nuevamente tengo dos opciones. En 2 me puedo ir al estado 1 o me puedo quedar en el estado 2. El estado 1 pues me lleva a rechazar, mientras que el estado 2 me lleva a aceptar. Ahorita, denme unos minutos y ahorita explico qué se hace en esta situación en la que tenemos varias ejecuciones posibles. Pero lo importante y lo que me gustaría ilustrar ahora es que si ustedes se paran en alguna transición, pensemos, por ejemplo, que quieren centrarse en esta. Están ahí. Vean cómo, para estar ahí, estamos en un pasado, pues podemos estar en el pasado 2, ¿no? Pero podría ser en otro autómata, no necesariamente en este, que más de un estado previo nos lleve a 1. ¿Se dan cuenta? Aquí 2 me llevó a 1, pero podría ser que más de un estado me haya llevado a 1. Haya pasado por 2 o por un estado 3 y de todas maneras haya llegado a 1. Entonces, como en el pasado también puedo venir de distintos lugares, mi función de transición no puede decir, estando en un estado y leyendo un carácter, tienes estas posibilidades. Tiene que decir, de todas las posibilidades previas que te llevaron a este estado, con este carácter ahora puedes elegir estas otras posibilidades. Eso es lo que tenemos que representar en la función de transición. Regreso entonces solo a la ventana de las láminas. Un momento, por favor. Aquí está. Listo. Bien. Vean, entonces, por esa razón, mi función delta estrella ahora me dice, mira, toma aquí no un estado, sino todos los estados en los que estabas, a los que llegaste en tus transiciones previas. Entonces, tomas todos esos estados, es un subconjunto de Q, entonces, y vas a definir la transición a los siguientes estados posibles de la siguiente manera. Vean, nuevamente lo hacemos por inducción sobre alfa, y en este caso, el caso base es alfa es igual a epsilon. Y entonces, si ustedes están parados en alguno de los estados que están en el conjunto A, esta mayúscula es un conjunto de estados, si están parados en alguno de esos estados y leen epsilon, la regla me dice, quédate ahí, no puedes hacer, no te mueves a ningún lado con epsilon. Estás en todos esos estados, en las distintas ejecuciones. Piensen que esto es un poco como, no sé si alguno de ustedes vio la serie Dark, esta serie alemana de Netflix donde hay distintos pasados posibles y distintos futuros. Piensen que eso está ocurriendo aquí. En una de las ramificaciones del tiempo, ustedes llegaron a un estado que forma parte de este conjunto A. ¿Qué hacen cuando tienen epsilon? No hacen nada, no pueden avanzar. Ahora, suponiendo que en cambio tiene una cadena que no tiene epsilon, que contiene al menos un carácter, ¿cómo vamos a saber qué hacer? Lo que hacemos es lo siguiente. Para cada uno de los estados a los que me llevó alfa, a partir de unos estados que pertenece a A, eso es lo que estoy diciendo aquí en este subíndice, vean, Q es uno de los estados a los que llegué
con la cadena alfa a partir de los estados que están en el conjunto A. Para ellos, para cada uno de ellos, considero la transición delta. Vean, ya no es delta estrella, sino la original, la que me dan por definición. Y entonces Q es el estado al que llegué. Me dice, con A, pues, piensa estas opciones. Entonces, junto a esas opciones, me da un conjunto de estados posibles. Y lo que hago al final es que para cada uno de los Qs a los que llegué a partir de alfa, que me dieron un conjunto cada uno de ellos, uno todos esos conjuntos en uno solo. Mezclo las bolsas y entonces ya sé a dónde llego. Y eso lo estoy representando con este símbolo de unión. Como el resultado de cada uno de estos es un conjunto, tomo la unión de esos conjuntos, ¿se dan cuenta? Y así sé a dónde llego con la función delta estrella a partir de los estados en A con la cadena alfa seguido de A. ¿Sí? Esa es la situación. ¿Cuándo acepto una cadena con esta definición? Voy a aceptar una cadena si solo si pasa lo siguiente. Parto de una cadena de entrada, empiezo en el estado inicial, o en el conjunto de estados iniciales, más bien, porque acuérdense que puede haber más de uno, proceso la cadena y al final obtengo al menos un estado final. Eso lo estoy diciendo aquí, la intersección de los estados a los que llegué después de procesar la cadena alfa, con los estados finales no es vacía, es decir, contiene algún estado final. En el ejemplo que vi en el blog, aceptaría esa cadena porque se dan cuenta que considera distintas ramas en la exploración de la cadena y una de las ramas me llevó al estado 2, que es el estado de aceptación. Entonces, con eso es suficiente. Todos los demás, pues, son casos perdedores, pero uno es el ganador. Es como la lotería. Ustedes venden boletos, a lo mejor no todos se venden, pero si entre los boletos que se venden, uno de ellos se lleva el premio, entonces la lotería considera que el premio se otorgó. Es un éxito y se entrega el premio. 49.999 participantes en el sorteo no se llevan nada. Hay un solo ganador, pero desde la perspectiva de la lotería hay ganador, y ese es el punto importante. Aquí pasa lo mismo. Desde la perspectiva de la aceptación, no me importa que varias de estas ramas me lleven a situaciones sin salida. Con que al menos una me lleve una aceptación, voy a decir, es un éxito y acepto la cadena. Bien. Entonces, ahí está. Con algunos comentarios sobre esto. El primero es que les había dicho que la idea de introducir no determinismo es con la intención de capturar situaciones computacionales en las que tenemos no determinismo. Tenemos que en un proceso hay partes que nosotros decidimos con base en la información con la que tenemos y partes en las que esperamos interacción con un ente externo, por ejemplo. Entonces, ese ente externo no sabemos qué nos va a decir. Si supiéramos exactamente qué va a decir, entonces, pues no tendríamos por qué utilizar el no determinismo, pero no sabemos qué va a pasar y entonces ahí damos una serie de opciones de qué puede ocurrir en ese caso. Entonces, el no determinismo nos permite representar eso. Mucha atención, no es lo mismo que la aleatoriedad, es decir, que pues hay una función, hay azar en la determinación de qué sigue más adelante, significa que hay una función de distribución. Para los que nunca han estudiado probabilidad o estadística, una función de distribución asigna un valor entre 0 y 1 a cada una de las opciones y la suma de estas opciones me tiene que dar 1. Como en la lotería, la suma de la posibilidad de que un boleto se lleve el premio es 1 sobre 50,000 y tengo 50,000 boletos. Entonces, en esos casos podemos hacer más que con el no determinismo, porque el azar nos permite resolver cosas que con no determinismo no se puede. No determinismo es, no sabemos con qué reglas se elige, es totalmente arbitraria, y podemos asumir lo peor o podemos asumir lo mejor, pero el punto es que hay que tratar de modelar las cosas suponiendo que no sabemos. Es una situación de conocimiento incompleto. Entonces, por eso son útiles. Segundo, uno diría, bueno, si estás introduciendo algo tan novedoso como ese no determinismo, eso no te permite definir lenguajes
distintos a los lenguajes regulares como los habíamos definido antes. Es decir, un lenguaje regular es un lenguaje definido por un autómata determinista. Si ahora meto autómatas deterministas, no estoy definiendo una clase de lenguajes diferente. Y la respuesta, que es lo que sigue en esta lámina, es que no es así, que los autómatas no deterministas definen exactamente la misma clase que los autómatas deterministas, y por lo mismo puedo elegir entre un modelo y otro, y por esa razón me podrá convenir adoptar el no determinismo para poder captar la mayor cantidad de modelos computacionales. Y lo que vamos a ver a continuación es una demostración de que esto se puede reducir a determinismo utilizando las herramientas adecuadas. No es tema de este curso, la reducción tiene un costo computacional elevado. Y en otros cursos, como el de complejidad computacional, ese costo es relevante. Aquí no lo va a ser. ¿Por qué? Pues porque estamos todavía en la versión en la que no cuenta. Piensa un poco que este curso es de guardería, complejidad computacional es de primaria. O algoritmos, que también ahí es relevante, es un curso ya de primaria. Vamos a verlo así. Bien, entonces lo que tengo que hacer, por supuesto, para demostrar lo que acabo de decir anteriormente, es demostrar que dado un autómata no determinista que acepta cierto lenguaje, existe un autómata determinista que acepta exactamente el mismo lenguaje. Y eso es lo que tengo en esta lámina. Vean, aquí estoy titulando equivalencia con los autómatas deterministas. La equivalencia pues la voy a demostrar de la siguiente forma. Vean, mi punto de partida es el autómata no determinista con sus ingredientes pues ya clásicos: conjunto de estados, alfabeto de entrada, la función delta mayúscula de transición, un conjunto de estados iniciales y un conjunto de estados finales. Y quiero construir un autómata determinista, que estoy subrayando ahora, que va a tener cierto conjunto de estados, el mismo alfabeto de entrada, una función delta minúscula porque es una función determinista, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Perdón, la construcción se va a basar en lo siguiente, vean. El conjunto de estados va a ser el conjunto potencia de los estados del autómata original. De hecho, por esa razón, esta construcción también suele llamarse como el autómata potencia. Porque pues su conjunto de estados es el conjunto de potencia del autómata original. Entonces, vean, lo que hago es tener aquí esto, el conjunto potencia, y mi función delta me dice, mira, dado que los conjuntos de estados del autómata original ahora son estados, ¿cómo hago el cálculo de a dónde voy dado un carácter? Pues lo que haces es que te tomas la función delta estrella, aplicada a ese conjunto y el mismo carácter. ¿Por qué tomo delta estrella y no delta? Porque acuérdense que delta mayúscula originalmente tiene como entrada estados. Delta estrella generaliza esa función a conjuntos de estados. Simplemente aquí la cadena es una cadena de un solo carácter. El estado inicial en este autómata determinista es el estado formado por, el conjunto formado por todos los estados iniciales del autómata original, y la función, los estados finales son todos los conjuntos de estados del autómata original que contienen al menos un estado final. Es decir, su intersección con los finales es distinta al vacío. Y ambos autómatas aceptan el mismo lenguaje. Déjenme ver si tengo aquí la demostración. Sí la tengo, pero sería bueno que a lo mejor hiciéramos un ejemplo. ¿Qué les parece? Antes de hacer la demostración. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, miren, el ejemplo va a consistir en lo siguiente. Voy a tomar el autómata que tenía en las láminas y voy a construir aquí en el block un autómata determinista que va a hacer lo mismo. Permítanme un momento. Estoy preparando las ventanas para que sean visibles simultáneamente. Ahora sí. Aquí está. Y voy a presentar toda la pantalla. Entonces, un momento, por favor.
Ahí está. Supongo que están viendo las dos ventanas, ¿no? Entonces, vean, este autómata, si nosotros lo quisiéramos representar, al convertir en autómata determinista, tendremos que hacer lo siguiente. Tiene 3 estados, entonces eso me tendría que dar 8 subconjuntos, ¿no? Uno de ellos va a ser conjunto vacío, por supuesto. Después voy a tener 3 conjuntos que lo que van a tener aquí es, son los conjuntos singulares, el conjunto que contiene solo a S, el conjunto que contiene solo a 1 y el conjunto que contiene solo a 2. Después tengo conjuntos que contienen parejas, S1, el conjunto que contiene a S2 y el conjunto que contiene A1, 2. Y aquí vamos a poner el conjunto que contiene a todos. Voy a ponerlo acá arriba. S1, 2. Bien, ahí está. Ahora, ¿cómo calculo las transiciones? Vean, lo que tengo que hacer es utilizar delta estrella, y delta estrella me dice, mira, te paras en un estado, delta estrella mayúscula, te paras en un conjunto, porque ahora los estados son conjuntos, y entonces ves, dado un carácter, a dónde te lleva ese carácter para cada uno de los elementos que están en este conjunto. Voy a empezar con los conjuntos singulares, que son los más fáciles. Si tomo por cierto, déjenme marcar aquí los que serían estados finales. Vean cómo este es un estado final. ¿Por qué razón? Porque pues contiene un estado final del autómata original. Este también será un estado final por la misma razón. Obviamente este. Y este de acá, ¿no? Ahí está. Son estados finales. Bien. Ahora, les decía que vamos a calcular las transiciones. El estado inicial, pues, es el que contiene todos los estados iniciales. En este caso es uno solo. Ahí está. Una flecha que llega de la nada. Entonces, me paro en este estado y digo, a ver qué elementos contiene. El autómata original tiene solo a S. Si leo una A, acuérdense que la A en el autómata de la derecha me lleva a 1 y la A me lleva a 2. Entonces, debo tener una flecha que me lleve a ese conjunto, precisamente, el que contiene ahí 1 a 2, marcado por una A. Y la trazo aquí. Si leo una B, en cambio, estando en S, solo puedo llegar al estado 1, ¿se dan cuenta? Entonces pongo una flecha que me lleva de este estado a este estado, marcado con la letra B. Entonces, este estuvo bastante fácil. A ver, permítanme, alguien levantó la mano, creo. Ariel, adelante. Sí, yo tengo una duda. En la anotación que tiene, yo entendí que A, B es una cadena de caracteres. O sea, entiendo que la entrada debe ser A, B. No. La anotación del autómata son solo caracteres, no cadenas. Entonces, la cadena, lo que tiene son 2 caracteres A y B, separados por una coma. La coma te dice, esta arista está etiquetada con una A y también está etiquetada con una B. Podrías leerlo de otra manera, se podría haber hecho de una manera distinta, es una arista etiquetada con A y otra arista etiquetada con B, y entonces no habría esta confusión que se presentó en ese caso. ¿Por qué no lo hago así? Pues porque entonces hay que poner más flechas y las gráficas se vuelven muy, muy rápidamente ilegibles. Pero además, en general, la tradición es, en gráficas etiquetadas, poner las distintas etiquetas así, si son aristas que van de un nodo, entre los mismos nodos, lo que haces es poner las etiquetas separadas por comas. Entonces, aquí en el autómata son 2 etiquetas, la etiqueta A y la etiqueta B, no una cadena A, B. No sé si eso aclara tu duda. Sí, bueno, y me generé otra pequeña. Adelante. Si mi entrada es una A, pues voy a llegar al estado 1 o al estado 2. ¿Cómo decido a qué estado llego? ¿O esos son mis resultados posibles, 1, 2? No, sí, lo que dije es que en el no determinismo la elección es totalmente arbitraria. Entonces no lo sé. ¿Cómo decido si irme a 1 o a 2? Las respuestas no lo sé. Hay
por ahí tal vez Buda se aparece en tus sueños y te dice, vete al 1. Y también puede ser que en tus sueños se aparezca otro personaje y te diga Thor, y te dice, vete al 2. Y a cuál de los dos les haces caso, la elección es totalmente arbitraria. Les decía que estamos representando casos en los que no sabemos qué elemento está tras la decisión que se toma, y por eso tengo que analizar los dos. La idea es que no importa si tomas una u otra, si alguna de esos caminos te lleva a aceptación, entonces aceptas la cadena. Entonces, Ok, gracias. bien. Entonces, estamos aquí con que vamos de S a 1, 2 con A y vamos de S al estado que contiene solo a 1 con B. Eso fue pues bastante sencillo, tendría que hacerlo con cada uno de los estados singulares. No lo voy a hacer con todos porque esto va a llevar mucho tiempo. Déjenme más bien ver qué pasa cuando parto de un estado que contiene más de un estado, uno de los estados originales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estoy en S2, por decir algo? Yo digo, a ver, ¿qué pasa si estando en el estado que contiene a S y a 2, leo una A? Lo que hago es lo siguiente, observo a dónde voy, y lo voy a hacer el cálculo provisionalmente aquí en rojo al lado. S por medio de una A me lleva a 1, ¿se dan cuenta? Pero S también por medio de una A me lleva a 2. Entonces yo sé que por lo pronto aquí tengo el conjunto 1 y 2. Ahora, resulta que 2 también está ahí, y entonces tengo que calcular a dónde me lleva 2. 2 por medio de una A me lleva a 1, y 2 por medio de una A también me lleva a 2. Entonces lo que hago es tomar la unión de estos dos conjuntos. En este caso resulta que eran el mismo, entonces no puede parecer redundante que lo haga, pero podría ser que S me llevara al conjunto, digamos, S1 y 2 me llevara al conjunto 1, 2. Entonces tengo que hacer la unión del conjunto S1 y el conjunto 1, 2, y entonces obtengo el conjunto S1, 2. ¿Te das cuenta? No es el caso aquí, pero podría haber sido. Y entonces del conjunto S2 voy a ir al conjunto 1, 2 vía una A. Ahí está, dibujada. Ahora, ¿qué pasa con B? Pues tendría que repetir este mismo cálculo. Déjenme ver si puedo irme un poco más abajo. Aquí está. Va para hacer el cálculo. Estando en S, ¿qué pasa si leo una B? Aquí en el autómata original, S con B me lleva solo a 1. Y estando en 2, con una B, tengo dos opciones. Puedo ir a 1 o puedo quedarme en 2. Entonces hago la unión de estos dos conjuntos, el conjunto que contiene solo a 1 y el conjunto que contiene a 1 y 2, y entonces esto me da el conjunto 1,2. ¿Por qué? Pues porque no admito repeticiones, ¿no? Los conjuntos son así. Y resulta que es este mismo conjunto que tenía antes. Entonces también hay una flecha que va de este a este, etiquetada con una B. La opción sería, por supuesto, poner A, B en la otra flecha que ya tenía, como está en la gráfica. Las dos son válidas, pero aquí, para no borrar la que ya dibujé, pongo una nueva flecha con B. Y vean, este cálculo hay que repetirlo para cada uno de estos conjuntos, y entonces así ya tenemos el nuevo autómata, que, como pueden darse cuenta además, es determinista. A partir de un estado, solo puedo ir con un carácter, solo hay un estado al que puedo ir. ¿Cuál? El que capturó todas las elecciones posibles planteadas con los estados del autómata original que estaban en estos estados que calculé. Ahora, cuando no sé qué hacer, por ejemplo, en el estado 1, ese sería bueno que lo hiciera. Vean, el autómata original, el estado 1, si leo una A, no sé a dónde ir. Entonces, ¿qué pasa en mi nuevo autómata determinista? Si estoy en el estado 1 y leo una A, entonces lo que hago es, como en el autómata
original no tengo a dónde ir, no me dice a dónde ir, pues me voy al conjunto vacío, ¿se dan cuenta? Es decir, no tengo opciones en realidad. Ahí, de esa manera lo hago y podrán darse cuenta que este autómata pues va a completar cosas que no había en el autómata original, ¿no? Ajá, mandándome al vacío. En el vacío yo puedo convencionalmente poner que me quedo, no importa qué cosa lea. Es una convención que no es parte de la definición que vi, pero ustedes pueden adoptarla. Y una vez que llegan ahí, entonces no podrían salir de ese estado. Bien. Una pregunta, Sí, adelante. pero aquí el vacío no es un estado formalmente del autómata, ¿verdad? Sí, Sería... ¿no? Del autómata determinis es un estado. Es un subconjunto del conjunto S1-2. Entonces sí es un estado. Ok, entonces también lo dibujamos en caso de... También hay que dibujarlo. Ok. También hay que dibujarlo, exactamente. Porque además, como te puedes dar cuenta, hay transiciones a vacío que se deducen del autómata original. Lo que no se deduce de la definición que di es este último ciclo que dibujé de vacío a vacío con AB. Eso es algo opcional. Pero la transición que va del conjunto que contiene solo a uno al vacío, esa sí se deduce de la regla que di. Entonces sí tienes que incluirlo. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Bueno, entonces déjenme avanzar en las láminas. Voy a dejar de presentar el blog. Permítanme un momento. Ahí está, se están viendo solo las láminas, ¿no? Bien, les decía que ambos autómatas, como los definí, aceptan el mismo lenguaje. Esta es una afirmación bastante fuerte, por supuesto, habría que demostrarla. Para demostrarla, vamos a partir de los siguientes lemas. Vean aquí en mi lámina de demostración. Tengo estas tres afirmaciones y son lemas porque me permiten demostrar lo que quiero. Voy a ver qué dicen estas afirmaciones. La demostración se queda un poco como ejercicio para ustedes, aunque les explico cómo se puede hacer. Pero el punto es que voy a ver qué significan y van a ver cómo aceptando estas afirmaciones se sigue muy fácilmente que los autómatas aceptan el mismo lenguaje. Ajá. Bien, vamos a ver. La primera me dice lo siguiente. A ver, tienes tu función delta estrella, delta mayúscula estrella, con tu autómata original, obviamente. Estás parado en una serie de estados que forman el conjunto A y vas a leer una cadena que está formada por dos segmentos, alfa seguido de beta, concatenado con beta. Bien, pues mira, esto es equivalente a que hubieras hecho lo primero. Calculas a dónde llegas a partir de los estados en A con la cadena alfa. Eso te va a llevar a un conjunto de estados. Y después lo que haces es que te paras en cada uno de los estados de ese conjunto y te preguntas a dónde habrías llegado con beta. Bueno, pues es lo mismo que haber procesado la cadena alfa seguido de beta. Intuitivamente esto es muy claro por qué, ¿no? Porque realmente es el proceso que vamos a estar haciendo y la definición inductiva simplemente lo que hace es hacer que beta sea un solo carácter, ¿se acuerdan? Ajá. Y va procesando las alfas primero y al final procesa el último carácter. Aquí es básicamente esa misma idea, nada más que pensamos en beta como algo más que un solo carácter, una cadena más compleja. La idea es que pues es lo mismo que ya teníamos. Estamos demostrando esta igualdad. Ahora, supónganse ahora que pasa lo siguiente. Ustedes están partiendo de un conjunto de conjuntos. Esto lo estoy haciendo, lo represento de esta manera, como una familia de conjuntos, A sub I, donde I es un índice. El índice en el caso de autómatas es finito, por supuesto. Tengo el conjunto 1, el conjunto 2, el conjunto 3, por decir algo. Entonces, la familia tiene 3 elementos. Entonces, si ustedes están parados en algún elemento, en un estado que pertenece a algún elemento de esta familia y procesan la cadena alfa, ¿a dónde van a ir? Pues miren, no se preocupen. Lo que hacen es que toman cada elemento de la familia, cada uno de estos subconjuntos A1, A2, A3, por decir algo, ven a dónde llegan con alfa, eso les va a dar por resultado un conjunto, ¿se dan cuenta? Porque es un autómata no determinista. Bueno, toman la unión de esos conjuntos, punto.
Esto dicho de manera algebraica, con un lenguaje más elaborado, nos diría, la función delta estrella se distribuye sobre la unión de conjuntos. Para los que les gusta el álgebra de la teoría de conjuntos, nos está diciendo eso, delta estrella se distribuye sobre la unión. Para los que quieran alejar no les interesan los detalles algebraicos, simplemente dice esto. Si tienes una familia de conjuntos y quieres saber a dónde llegas con alfa, si estás para uno de estos de ese conjunto, pues hace el cálculo con cada elemento de la familia y después toma la unión. Punto. Y finalmente la última nos dice lo siguiente. Ustedes toman delta estrella mayúscula con el estado A, con el conjunto de estados A y la cadena alfa, pues esto es lo mismo que haber tomado la delta estrella minúscula con el conjunto A, que ahora es un estado individual, y la cadena alfa, y ver a dónde llego. Exactamente lo mismo. Esta afirmación en particular es bastante, puede parecer muy obvia, dada la definición que dimos. El punto es que si uno quiere demostrarlo, porque pues, no está convencido por lo que parece obvio, a veces lo evidente no es cierto, pues se puede demostrar utilizando precisamente las dos afirmaciones previas. Esta primera igualdad y esta segunda igualdad. Entonces se hace como, pues se hace por inducción sobre beta en el primer caso, es decir, supongo que beta es epsilon, después supongo que beta contiene al menos un carácter, aplico la hipótesis inductiva sobre la primera parte de beta, después hago inducción en los siguientes dos sobre alfa es epsilon y alfa contiene al menos un carácter, y entonces todo sale como uno querría que saliera. Concédanme entonces, para no meter una demostración que es básicamente talacha y no otra cosa, concédanme que son ciertas, y entonces van a ver cómo se sigue de estas tres afirmaciones que el lenguaje aceptado para el autómata original es el mismo lenguaje que el lenguaje aceptado para el autómata determinista. ¿Cómo? Vean, si una cadena alfa es aceptada por el autómata determinista, aquí lo tengo en anaranjado, pues esto significa que la definición de aceptación nos produjo el siguiente resultado. Empecé con delta estrella minúscula en el estado inicial con la cadena alfa, y al terminar de procesarlo llegué a un estado final. Esa es la idea. Bien, esa es simplemente la definición de aceptación en autómata determinista. Pero observen lo siguiente, uno de los lemas, el último en particular, nos dice, mira, pues esto es igual a que si hubieras aplicado delta estrella mayúscula al conjunto de estados iniciales del autómata original, con esa cadena alfa, y en alguna de las ejecuciones posibles que tienes, te lleva a un estado final. Eso nuevamente es, pues, por este lema último, por un lado, y por el otro, pues porque, como me está diciendo que llegó a un estado final acá, significa que el resultado debe contener al menos un estado final. Entonces es parte de la definición del lema y la definición al mismo tiempo. Pero precisamente esta situación es la definición de aceptación en el autómata no determinista, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto la cadena es aceptada en el autómata determinista. Vean cómo entre cada una de estas fórmulas, de estas afirmaciones, estoy diciendo sí y solo sí. Y eso quiere decir que son reversibles. Si yo hubiera empezado aquí, al final, entonces pues obtengo esto después, entonces obtengo esto después y finalmente obtengo esto. Y eso quiere decir lo siguiente, si alfa está en el lenguaje aceptado para el autómata determinista, alfa está en el lenguaje aceptado para el autómata no determinista. Y viceversa, si alfa está aceptado por el no determinista, entonces alfa está en el determinista. ¿Quedó clara la idea? Bien. No sé si hay preguntas sobre esta demostración. ¿No? Bien, recuerden que, pues a lo mejor no hay preguntas en este momento. Pueden repasar las láminas por su cuenta, pueden ver el video más tarde. Gabriel sí quiere preguntar algo. Adelante, Gabriel. Sí, en el segundo sí, ¿por qué ocupamos intersección y no qué es elemento de un estado final?
Porque esa es la forma que está definida aceptación en en los no deterministas. Permíteme un momento. Voy a hacer una copia de la lámina y vas a ver cómo ese es el caso. Abro una copia. La voy a poner del lado izquierdo de la pantalla. Permíteme, ya está. Voy a cambiar el estilo de presentación. Aquí está, mira. La aceptación de los autómatas no deterministas, en la lámina izquierda, estoy en la lámina 30, digo, en la ventana izquierda, ve cómo es todas las cadenas tales que si yo empiezo en el estado, en alguno de los estados iniciales, me lleva a un conjunto de estados, las opciones a las que llegué, contienen al menos uno que es final, y eso lo marco aquí por medio de intersección. Entonces, esta es la definición de aceptación en uno determinista, y pues acá eso es lo que tengo, por esa razón. Esta afirmación de aquí, la superior se transforma en la inferior, porque te acuerdas que la aceptación en mi autómata determinista, retrocedo en la ventana derecha una página, es pues si llegas a un estado final. Y aquí resulta que mis estados finales son todos los que contienen al menos un estado final, todos conjuntos, porque acuérdate, en los deterministas los estados son conjuntos, son los que contienen al menos un estado final. Y esto está expresado aquí. Entonces, con ese paso, lo que hago es cambiar esa parte de la afirmación por esta. Y esto coincide con la aceptación del otro. ¿Sí quedó claro ahora? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere preguntar o quiere comentar algo más? ¿No? Si no, recuerden, pueden ver el video, pueden ver las láminas y pueden hacerme preguntas la próxima clase o mandarme un mensaje. Los mensajes, trato de contestarlos todos, pero no siempre. Pronto vamos a tener ayudante en la materia y a lo mejor ocasionalmente podrán preguntarle también al ayudante. No hay ayudantías formalmente en este posgrado, como si las hay en la Facultad de Ciencias, por ejemplo, los que vengan de allá. El ayudante califica sobre todas las tareas, pero Vladimir Lemus, quien va a ser mi ayudante en esta materia, es muy generoso con su tiempo, entonces también pueden preguntarle cosas a él ocasionalmente. No lo abrumen con preguntas, no es parte no está en la descripción del trabajo, pero es muy amable, les puede ayudar con mucha frecuencia, van a ver. En fin, ahora regreso entonces a las láminas, la que sea, como ya voy a concluir, nada más quiero decirles que, pues por supuesto que la vida no es simple y tiende a complicarse, ¿no? Hay, de hecho, la teoría de que el universo es así, cada vez se está volviendo más complicado. Y al menos esta materia, obviamente sí, porque necesitamos ver cosas nuevas, pero las cosas nuevas no son simplemente acumulativas. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es una complicación más a los autómatas. Vamos a agregar la posibilidad de que los autómatas hagan transiciones sin leer caracteres, y esto lo vamos a llamar transiciones épsilon. La idea es representar fenómenos computacionales en los que un sistema puede cambiar de estado sin recibir información externa, es decir, sin consumir ningún carácter. Vamos a ver que estos autómatas nos permiten, pues, modelar cosas que antes era difícil modelar, si no es que imposible, pero que también son reductibles a los autómatas deterministas. Entonces es una notación conveniente que si uno al final quisiera eliminarla, es posible hacerlo regresando al determinismo, igual con un costo computacional extra como antes. Entonces, eso va a ser la clase del lunes. Concluyo con esto. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bien, pues muchas gracias por haber asistido. Déjenme entonces primero detener la grabación. Ya está.